Ábrele tu corazón al Señor y escucha este mensaje. Días atrás el Espíritu Santo me había hablado y el Señor me decía, te daré una nueva experiencia. Y empezaron a pasar los días y el Señor me dice, te daré la experiencia el día jueves 8 de febrero del 2018. Y empezaron a pasar los días y yo solamente le decía al Señor, Señor, que sea tu voluntad, muéstrame lo que tú quieras para tu pueblo. Muéstrame lo que tú quieras para tu iglesia, Padre. Pero ya no me lleves a aquel lugar de tormento. Ya no quiero ir a aquel lugar donde las almas están sufriendo. Por favor, Señor Jesucristo. Ya no quiero, Padre, que me lleves a ver aquel lugar de tormento. Y el Señor me responde y el Señor me dice, hijo, yo hago lo que yo quiera contigo, porque yo soy tu dueño y tú eres mi hijo. Y yo le seguía insistiendo cada día, Señor, yo no quiero ir más a aquel lugar de tormento, por favor, Padre. Y el Señor con voz de autoridad y con voz de mando me alza la voz y me dice, entiende que yo hago lo que yo quiera, porque yo soy tu dueño y yo te mostraré aquel lugar de tormento, porque es necesario que te muestre, aún hay más. Y en aquel momento, en ese momento yo le dije, está bien, Señor, pero que se haga tu voluntad, Señor. Y en aquel momento pasaron los días y el Señor me pidió ayunos. Llegó el día lunes y me metí a ayuno. Llegó el día martes y estaba en ayuno. El Señor me pidió ayunos en secos, sin comer, sin beber nada, hasta el día que Él me dio la experiencia. Y al día miércoles 7 de febrero, estando alabando al Señor en la iglesia Ríos de Agua Viva, donde yo me congrego, estaban reunidos todos los hermanos glorificando al Señor. 8. Y mientras ellos glorificaban al Señor en aquel momento, yo me meto al cuarto donde yo vivo, porque yo no sentía fuerza ya. Y yo sentía que mis huesos se empezaban a quebrar. Y cuando mis huesos se empezaban a quebrar, en aquel momento yo le dije, Señor, solamente dame fuerzas, Padre. Quiero tu fuerza, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en aquel momento que yo le decía esas palabras al Señor, yo empezaba a observar a lo lejos una luz que se empezaba a acercar a mi vida. Y yo decía en mi mente, no puede ser que el Señor el día de hoy me dé la experiencia, porque Él me dijo que me la daría el día jueves. Y viene la voz audiblemente del Señor Jesucristo y el Señor me dice en aquel momento, te daré la experiencia el día de hoy. Y el día de mañana ellos harán sacrificio para que tú ya no vuelvas a tu cuerpo. Y es por eso que el día de hoy me place darte la experiencia. Y empezaron a llegar todos los hermanos que estaban en el servicio. Empezaron a acercarse en aquel momento a la iglesia, al cuarto donde yo estaba, y empezaron a llegar. Yo ya no abrí mis ojos, solamente yo le decía, Señor, que se haga tu voluntad. Y me empezó un dolor en mi corazón muy profundo. Y yo solamente decía, Señor, dame fuerzas, Padre. Dame fuerzas, Señor Jesucristo. Y aquel dolor se iba haciendo más y más grande. Y en aquel momento sentía que mi hueso, mi carne se estremecía. Y solamente le decía, Padre, dame fuerzas. Y yo empecé a observar la luz del Señor y veía cómo Él me extendía la mano y me decía, ven hijo, que te tengo cosas que revelar aún. Ven que tengo cosas más que mostrarte. En aquel momento que Él me decía aquellas palabras, yo ya no aguantaba más. Solamente me agarraba el corazón y le decía, Señor, dame fuerzas, Padre mío. En aquel momento el Señor me tiende la mano y con voz de autoridad escuché que el Señor Jesucristo me dijo, sal de tu cuerpo ahora, porque tengo cosas que revelarte, porque tengo cosas que mostrarte para estos últimos tiempos. Y yo salgo de mi cuerpo, mi espíritu sale de mi cuerpo. Para consolar, está aquí para liberar.
está aquí. Y en aquel momento yo observo cómo me sostengo de la mano del Señor Jesucristo. Y me dijo el Señor: hijo, tengo cosas que revelarte. Y yo veo un cinto cruzado en su pecho muy grueso que decía: Rey de reyes y Señor de señores. Rey de reyes y Señor de señores. Yo me tomo de la mano del Señor Jesucristo. En aquel momento, cuando me tomo de la mano del Señor, me dice: hijo, mira la tierra y observa la faz de la tierra cómo está. Y yo veía un humo negro subir. Y aquel humo negro subía con sangre y apestaba delante de la presencia de Dios. Y el Señor me dijo: mira el pecado, cómo sube delante de mi presencia. Mira cómo sube el pecado. Mira la tierra. Y empecé a observar la tierra cubierta de tiniebla, de oscuridad. Y el Señor me dijo: mira cómo está llena de pecado, cómo está llena de abominación delante de mi presencia. Mira la tierra y mira la sangre correr sobre la tierra. Y yo veía mucha sangre correr en la tierra. Y el Señor Jesucristo me dijo, porque yo lo advertí y yo te lo revelé, que 5 espíritus se soltarían en estos últimos tiempos. Y mira cómo se han soltado estos 5 espíritus en estos últimos tiempos. Y yo solamente observaba la tierra. Mi alma te bendice, Padre, porque tú eres bueno. Y en aquel momento el Señor me dijo: mira el espíritu de mentira. Mira el espíritu de confusión cómo ha entrado. Oh, me kia mala bacanda mansa. Remequem de la basojalai. Samajala baquenda. Y el Señor me decía: mira el espíritu de confusión, hijo. El espíritu de mentira como ha entrado a muchos ya. Y el Señor me dice: mira esta mujer. Observa a esta mujer, como el espíritu de mentira ha entrado en ella. Mira cómo ha entrado el espíritu de confusión a su vida para engañar en estos tiempos a mi pueblo. Y yo lo advertí, que aquellos espíritus vendrían a destruir ministerios, evangelistas, profetas, pastores. Y mira cómo están siendo destruidos por el espíritu de confusión, por el espíritu de mentira. Y el Señor me dijo: observa a esta mujer, porque me dijo el Señor: le está robando a mi pueblo, le está robando a mi iglesia. Mi alma alaba la gloria del Señor. Y yo la empiezo a observar, y aquella mujer se llama Norma Hernández. Y el Señor me dijo: mira, porque todos los cultos los voy a sacar a la luz en estos últimos tiempos. Merebe Kimda Mansa. En estos últimos tiempos sacaré muchas cosas a la luz, porque mira cómo le roba a mi pueblo, cómo le pide dinero a mi pueblo. Mira, y le está robando a mi iglesia, Maquimda. Pero en estos últimos tiempos sacaré todo a la luz, me dijo el Señor, porque yo no puedo ser burlado. Yo no puedo ser burlado, porque yo soy el que soy. Jamás Sahalai. En aquel momento yo veo a aquella mujer llamada Norma Hernández. Y el Señor me dijo: no solamente el espíritu de mentira y de confusión, y le está robando a mi pueblo, mira, porque el espíritu de adulterio y fornicación habita en su vida. Maquia mansa. Me dijo el Señor: pero yo todo lo miro y todo lo voy a sacar a la luz en estos últimos tiempos, porque yo soy el que soy, porque no hay nada oculto que yo no lo vea. En aquel momento el Señor me dijo: pero mira el pecado. Este es el pecado que sube delante de mi presencia. Es por eso que voy a mandar mi juicio a la tierra. Es por eso que voy a mandar mi juicio. Y mi juicio va a la tierra. Shamalaba kenda mansalaba soalai. Oh, pueblo de Dios, ten la vista espiritual abierta, tus oídos espirituales tenlos abiertos. Mi alma bendice al Señor, porque se está cumpliendo la palabra que muchos falsos profetas vendrán en estos últimos tiempos. Mi alma bendice la gloria del Señor. Ten tu vista espiritual bien abierta, tus oídos abiertos espirituales. Mi alma te bendice, Jehová. Y en aquel momento que el Señor me decía esas palabras, me dijo: ahora te mostraré
el lugar donde tú vives. Ahora te mostraré la comunidad donde tú vives. Río Grande, Oaxaca, para que veas y observe cómo quedará tras mi juicio. Porque te he revelado muchos países, cómo quedarán, muchos pueblos y lugares que cómo quedarán en mi juicio. Pero ahora te mostraré la comunidad donde tú vives, cómo quedará. Osama Kenda Lava Sojalai. En aquel momento yo empiezo a observar cómo la tierra se empieza a sacudir, cómo la tierra se empieza a mecer. Y yo veía cómo la tierra empezaba a abrirse. Y yo veo cómo las olas empiezan a salir de su lugar. Oh, santo, santo, santo. Yo veía cómo las olas se unían con el río. Porque yo donde vivo hay cerca un río muy grande. Yo veía cómo aquel mar se unía con el río. Y veía el puente de Río Grande partirse y caer en pedazos. Y veía cómo el agua se llevaba el puente. Y cuando el agua se llevaba el puente, veía el río crecer juntamente con el mar. Y veía cómo miles de árboles y casas empezaba a llevar a aquel río. Amasiga, lava, kenda, mansa. Y el Señor me dijo: mira, hijo, todo está por cumplirse ya. Todo está por cumplirse en estos últimos tiempos. Y yo veía las casas caerse. Y veía como aquel río caía y caía. Aquel río empezaba a subir. Y aquel río tiraba casas. Aquel mar tiraba casas. Se llevaba todo escombros. Y vi las iglesias de Río Grande donde yo vivo. Vi muchas iglesias. Todas las iglesias que se las llevaba el mar. Y muchas veía cómo se las tragaba la tierra. Y el Señor me dijo: porque dentro de las iglesias hay fornicación, hay adulterio. Dentro de las iglesias hay pecados ocultos. Pero yo todo lo voy a sacar a la luz porque yo no puedo ser burlado. Y mira cómo quedarán porque hacen abominación delante de mi presencia. Mi alma alaba tu gloria, Jehová. Y el Señor me dijo: pero yo no puedo ser burlado, porque yo soy el que soy. Y en ese momento que el Señor me mostraba aquellas iglesias derrumbarse, yo veía una gran soledad, calamidad en la parte que es Río Grande. Yo veía como todo quedaba con agua solamente. Y veía los cadáveres, veía niños flotar en el agua, veía ancianos flotar en el agua, veía jóvenes, veía ancianos, veía señoras flotar en el agua. Eran cantidad de personas. Y el Señor me dijo: hijo, te daré la cantidad exacta de los que morirán en el lugar donde tú vives, en Río Grande, Oaxaca. Y el Señor me dijo: porque 12,222 personas morirán en el día de mi juicio. Y empecé a ver unas letras como se empezaron a poner con sangre en el cielo. Veía un 1, veía un 2, después veía otro 2, después veía otro 2 y otro 2. Y el Señor me dijo: son 12,222 personas que morirán en el lugar donde tú vives. ¿Sabes por qué? Oh, mi alma te bendice, Señor. Amaquinda lava soja. Porque así me ha placido a mí. Mi alma te bendice, Padre. Y el Señor me decía: estoy hablando para que nadie se pierda. Y el Señor me muestra la iglesia donde yo vivo, la iglesia donde yo me congrego, Río de Agua Viva. Y yo empiezo a ver la iglesia ya terminada. Ahorita apenas se está construyendo. Yo veo la iglesia terminada ya, con las 2 plantas que vamos a hacer, que el Señor nos ha mandado a hacer. Y yo veía un manto colgar desde la parte de arriba hacia abajo. Y el Señor me dijo: este es el manto de mi Espíritu Santo que los cubre. Este es el manto de mi presencia que los cubre. Oh, mi alma te alaba, Señor. Y el Señor me dijo: este es el manto de mi Espíritu Santo que los cubre. Y en aquel momento el Señor me dijo: porque vienen 3 días de oscuridad a la tierra.
Y yo vi 3 días de oscuridad en la tierra y vi la luna convertirse en sangre. Y el Señor me dijo, esto será después de mi juicio. Después de mi juicio. Me dijo el Señor, mira el primer día. Y observé el primer día después del juicio. Y veía una oscuridad tremenda. Y yo empecé a ver la luna con sangre. Vi el segundo día, me dijo el Señor, míralo. Y seguía viendo lo mismo. Me dijo, mira el tercer día. Y veía la oscuridad. Y veía la luna escurrir de sangre y veía como el cielo se manchaba con gotas de sangre. Y el Señor me dijo, mira, porque serán 3 días de oscuridad después de mi juicio. Mi alma te alaba, Señor Jesucristo. Y yo solamente veía como la humanidad decía, porque el día grande y espantoso de Jehová ha llegado. Porque el día grande y espantoso de Jehová ha llegado a la tierra. Y el Señor me dijo, dile a mi pueblo que se prepare con abrigo. Dile a mi iglesia que se prepare con abrigo. Dile que se preparen con sábana, con chamarra. Dile que se preparen. Y yo veía mucha chamarra muy gruesa. Me decía, porque esto es lo que quiero. Porque esto va a acontecer en México y en muchos países más. Observa lo que acontecerá. Y yo veía, era hielo caer del cielo. Era granizo caer del cielo. Era agua muy fría caer del cielo. Y en aquel momento que veía un frío muy tremendo en todo lo que es México y muchos países más, veía como una gran nevada pasaba. Y era la cantidad de frío que hacía. Oh, santo, santo, santo. Y el Señor me dijo, porque esto es para los últimos tiempos, estoy revelando misterios. Para que después la iglesia de Dios no diga que Jehová no advirtió nada. Oh, mi alma te bendice, Señor. Amaquí alabazo alaya. Y el Señor me dijo, hijo, habla todo esto. Porque mira, yo veía nieve caer del cielo. Era un frío muy grande que acontecía. Y el Señor me dijo, pero el manto de mi Espíritu Santo los va a cubrir. En aquel momento el Señor me dijo, ahora observa, hijo mío, lo que es Estados Unidos. Cómo quedará Sodoma y Gomorra. Cómo quedará este país que es abominación delante de mi presencia. Obsérvalo, cómo quedará ante mi furor. Y observé Estados Unidos. Una tremenda desolación en Estados Unidos. Una gran calamidad que había llegado a Estados Unidos. Ya no veía edificios en aquel lugar. Oh santo, mi alma te bendice. Me dijo, porque Sodoma y Gomorra quedará destruido ante mi ira. El Señor me decía, mira cómo quedará Estados Unidos. El primer día después de mi juicio, obsérvalo. Y observé el sol puesto en Estados Unidos. Muy fuerte alumbraba el sol. Y el Señor me dijo, ahora observa el segundo día. Y seguía observando el sol. Me dijo, observa el tercer día. Y seguía observando el sol arder más que nunca. Y veía que no tenían agua en aquel país. Y yo escuchaba a los hombres y mujeres y madres decir, queremos agua porque nuestros jóvenes desmayan, porque nuestros hijos desmayan, porque nuestras hijas desmayan. Oh, Maquila, Basajalaya, Mansa. Me dijo el Señor, han desmayado. Y ellos decían, queremos agua porque desmayamos. Tenemos sed, por favor, danos agua. Y yo escuchaba cómo le gritaban al Señor. Y le decían, Señor, ¿por qué nos has hecho esto, Padre? Y muchos yo veía que blasfemaban el nombre del Señor, maldiciendo el nombre del Señor Jesucristo. Y el Señor me dijo, pero yo advertí antes de tiempo y cerraron sus oídos a mí. Oh, Marabaquinda, Lavazo, Alay. Y en aquel momento el Señor me dijo, porque los jóvenes desmayarán,
como viene escrito en la palabra de Dios, en Amós capítulo 8, versículo 13, en aquel tiempo la doncella es hermosa y los jóvenes desmayarán de sed. Y 3 días, me dijo el Señor, estará el sol puesto en Estados Unidos y quemará a la humanidad. Y la tercera parte de la humanidad morirá ante mi juicio, y la tercera parte de los seres vivientes también. Y en aquel momento que el Señor me decía eso, me dijo, pero ahora observa, sigue observando donde vives, Río Grande, Oaxaca. Y yo seguía observando donde yo vivo. Solamente había quedado puesta en pie una iglesia que se llama Río de Agua Viva. Y yo veía solamente esa iglesia quedar en pie, y el Señor me dijo, porque solamente dejaré mi iglesia y solamente dejaré esto, hijo mío. Y el Señor me lleva al cementerio y me muestra las tumbas. 2, 2, 8, 1. Y cuando el Señor me muestra aquellas tumbas, el Señor me dijo, observa, porque esto también quedará en pie. Y yo veía las tumbas quedar en pie. Las tumbas no se las había llevado el agua, aquellos cementerios. Y el Señor me dijo, pero solamente dejaré aquellas tumbas de los que han ido conmigo a mi presencia. Y mira lo que es puesto en aquellas tumbas, porque ellas también serán guardadas, porque también mi pueblo que ha muerto será guardado. Y yo vi en cada cementerio un ángel puesto. Oh, mi alma te bendice, Señor. Y yo le pregunto, Señor, ¿y por qué quedarán estas si no se las llevará al mar? ¿No se las llevará el agua? 2, 8, Y el Señor me dijo en aquel momento, 3, 9. no se las llevará porque es necesario que se cumpla mi palabra. Es necesario que se cumpla lo que está escrito. Que las tumbas se abrirán cuando yo venga por mi pueblo, cuando yo venga por mi iglesia. Es por eso que quedarán en pie. Mira, observa, porque he puesto un ángel en cada tumba, pero solamente de los que han muerto en mí y de los que están en mi presencia. Oh, mi alma te alaba. Es necesario, me dijo el Señor, para que se cumpla mi palabra. Cuando yo venga a buscar a mi pueblo, cuando yo venga a buscar a mi iglesia, mi alma te alaba, Jehová. En aquel momento que el Señor me muestra eso, el Señor me dijo, ahora, hijo mío, te llevaré a aquel lugar de tormento porque es necesario. Me dijo, tómate de mi mano, que empezaremos a descender a las profundidades del infierno. Y empezamos a descender hacia abajo. Vi como la tierra se partió en dos y empezamos a descender. Y yo observaba una oscuridad. Yo observaba aquel gran túnel oscuro, muy oscuro. Y escuchaba los lamentos que decían, ay, Señor, sácame. Ay, Señor, ten misericordia. Esto quema, sácame, por favor. Ya no aguanto, Señor. Ten misericordia. Y observo aquel portón del infierno que decía, bienvenidos al infierno eterno. Aquel portón se abre. Cuando aquel portón se abre, en aquel momento, el Señor me dijo, ven, que ahora te mostraré. Amaraba Sajalay. En aquel momento empezamos a caminar. Y mientras íbamos caminando en aquel momento, observo un alma pidiendo misericordia al Señor. Aquella alma le decía, 1 minuto solamente. 1 minuto de misericordia, dame, Padre. Dame, Señor, 1 minuto. Y el Señor se detiene y me dice, mira, el que está ahí es esta persona. Y yo la pude conocer porque era una persona de la comunidad donde vivo, de Río Grande. Yo le digo, Señor, ¿y por qué él puede estar en este lugar si él predicaba tu palabra? Y él empezó a decir, Señor, sácame. Yo predicaba tu palabra, yo iba a las casas a predicar tu palabra. ¿Por qué, Señor, me has hecho esto? Sácame de este lugar, por favor. Dame 1 minuto de misericordia, te lo pido. Y el Señor pasa una pantalla en mi vista y me muestra, era como un cañón que el Señor pasó. Y yo veía como él predicaba. Y el Señor le dijo, es que las obras, me dijo el Señor, no salvan a nadie, hijo. Las obras buenas no salvan a nadie.
Lo que salva es mi palabra y hacer mi voluntad y hacer lo que está escrito en mi palabra. Eso es lo que salvará. Maribe Kinda Lava Sogalai. Pero las buenas obras no salvan a nadie. Y yo le pregunto, ¿y él por qué está en este lugar? Y el Señor me dijo, él está aquí por no perdonar a una persona. Con solamente no perdonar a una persona estaba en aquel lugar. Y yo le pregunto, Señor Jesucristo, ¿por qué está en este lugar aparte de no perdonar a una persona? Y el Señor me responde, es que hijo, yo no puedo ser burlado. Porque él predicaba, pero solamente predicaba de labios, pero yo conocía su corazón. Cuando él predicaba del perdón, lo predicaba de labios, pero no lo predicaba de corazón. Mi alma te alaba, Jehová. Santo es el Señor. Y el Señor me dijo, y yo le vine hablando en su corazón, que él tenía que perdonar, mas él no me hacía caso. Y yo lo corté de la tierra, y es por eso que está en este lugar, por no perdonar. Oh, santo, santo es el Señor. Y él clamaba misericordia, y el Señor le dijo, la misericordia te la di en la tierra. Gusanos será en tu cama, y gusanos te cubrirán. Seguimos caminando. Y mientras íbamos caminando con el Señor Jesucristo, observaba una persona que me decía, hijo mío, hijo, sácame, tú me puedes sacar de este lugar, por favor, sácame. Yo le digo, yo no puedo sacarte de este lugar, solamente el Señor lo puede hacer. Y el Señor me dijo, no, hijo, yo ya no puedo sacar a una persona de este lugar cuando yo le he dado la misericordia en la tierra. Y el Señor yo le digo, ¿y tú cómo te llamas? Y él me da su nombre. Y era una persona que yo conocía en la tierra. Y yo le digo, Señor, ¿él por qué está en este lugar si él era una buena persona? Y el Señor me vuelve a responder y me dice, es que hijo, las buenas obras no salvan a nadie. Lo que salvas es hacer lo que está escrito en mi palabra y hacer mi voluntad. Pero las buenas obras no salvan a nadie. Y él estaba en una doctrina errónea delante de mí. Doctrina de hombre. Y escrito está en mi palabra que a los tibios lo vomitaré de mi boca. Y esa doctrina son los centros de Cristo, donde no alaban al Espíritu Santo, donde no le dan el lugar al Espíritu Santo. Oh, santo, santo, santo es el Señor. Y el Señor le responde, la misericordia te la di en la tierra. Gusanos será en tu cama y gusanos te cubrirán. Yo le decía, Señor, sácalo por favor. Y el Señor me dijo, no, hijo. Porque aquellos que siguen aquella doctrina errónea serán vomitados delante de mí. Oh, mi alma te alaba. Seguimos caminando y mientras íbamos caminando, yo observo a una persona que clamaba diciendo, sácame, 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 Señor, sácame por favor, ten misericordia, dame un minuto de oportunidad, sácame, Señor Jesucristo. Y en aquel momento el Señor se detiene y el Señor me dijo, él es un pastor del Salvador y su nombre es Edgar López Beltrán. Y yo le pregunto, ¿tú cómo te llamas? Y él me dice, yo era un pastor en El Salvador. Yo era el pastor Toby del Salvador. Y aquel pastor clamaba misericordia. Y el Señor me dijo, era un pastor en El Salvador. Era pastor de una iglesia bautista, mejor conocida como el Tabernáculo Bíblico. Y yo veía cómo él pedía misericordia, clamaba misericordia. Y el Señor le dijo, la misericordia te la di en la tierra. No hay misericordia para ti, porque tú llevaste a mi iglesia, a mi pueblo, por una doctrina errónea delante de mi presencia. Y a muchas personas las has metido en aquella doctrina y vienen caminando a este lugar. Y el Señor me dijo, observa el camino donde vienen caminando aquellas almas. Me dijo el Señor, porque mira, esa doctrina es errónea delante de mí. Todos vendrán a este lugar, porque a los tibios lo vomitaré de mi boca, porque es doctrina de hombre. Santo es el Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, Jehová. En aquel momento que yo observaba a aquel pastor, yo veía como él pedía misericordia, clamaba y clamaba.
Y el Señor me dijo, la misericordia se la di en la tierra. Gusanos serán en tu cama y gusanos te cubrirán, porque nunca hablaste de mi santidad. Nunca hablaste conforme está escrita en mi palabra. Por lo cual este lugar te pertenece. Seguimos caminando en aquel lugar y llegamos a una celda. Cuando llegamos a aquella celda, yo empiezo a ver muchos demonios atados de pies y manos. En una celda yo veía atrás de esas rejas aquellos demonios atados. Y yo le pregunto, Señor, ¿y ellos por qué están atados? Y el Señor me dijo en aquel momento, ellos están atados porque ellos son los que yo arrojé a este lugar delante de mi presencia. Los que yo saqué delante de mi presencia. Y ellos están atados en este lugar. Aquellos demonios. Y serán soltados para quemarse juntamente con el diablo y sus demonios. Y todos aquellos que están en este lugar. Y todos aquellos que vienen caminando a este lugar para quemarse en el lago de fuego. Oh, mi alma te alaba. En aquel momento que el Señor me dijo eso, me dijo, ahora te tengo algo más que mostrar. Y vi muchos pastores sentados en un círculo, en una silla, y tenían una maleta al lado. Yo le digo, Señor, ¿y ellos por qué están en este lugar? Si ellos no han muerto. Ellos son muchos pastores de Río Grande que yo conozco. Y el Señor me dijo, porque todos los pastores de Río Grande que observa están espiritualmente en este lugar. Mi alma te alaba, Jehová. Y me dijo el Señor, está en este lugar por el pecado. Y la maleta que tienen al lado es el pecado. Que tienen cargando al lado de ellos es el pecado. Y todos vendrán a este lugar por consentir el pecado, por llevar el pecado, pero que no hay nada oculto delante de mi presencia, porque dentro de aquellos pastores hay fornicación, dentro de aquellos pastores hay adulterio y sobre todo, dentro de aquellos pastores hay incredulidad. Santo es el Señor. Y me dijo, es por eso que los ves en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque van caminando a ese lugar y ya están en aquel lugar espiritualmente. Mi alma te alaba, Jehová. Me dijo el Señor, ahora te tengo que revelar 2 juicios que recibirá la humanidad. Las almas que caigan a este lugar después de mi juicio. Cuando la tierra se abra, caerán miles de almas. Y el Señor me mostró cómo la tierra se abre y enteros empiezan a caer al infierno. Y yo veía cómo iban cayendo las almas. Eran miles de almas. Y el Señor me dijo, observa el primer castigo que recibirán para los que caigan en este lugar en el día de mi juicio. Y yo veo cómo las almas caen y veo miles de demonios correr con lanzas. Y yo veía cómo se la enterraban de un oído y se la enterraban a lo más profundo de los oídos. Oh, mi alma te alaba, Señor. Y el Señor me dijo, ¿sabes por qué lo harán? Este es el primer juicio. Porque ellos cerraron sus oídos a lo que yo hablé, a lo que yo advertí. Y este es el primer juicio que recibirán. Y observa el segundo juicio que recibirán. Y empecé a observar cómo iban demonios y empezaban a abrirle su boca y con un palo de fuego empezaban a metérselo por su boca. Yo veía cómo quemaba su lengua y quemaba su boca, todo su boca. Y el Señor me dijo, en aquel momento es el segundo castigo que recibirán. Porque no solamente cerraron sus oídos a los que yo hablé, sino también hablaron en contra de lo que yo hablé, diciendo que era mentira. Pero mira, por hablar recibirán este castigo. Y el Señor me dijo, ahora te tengo que sacar de este lugar, hijo, porque tengo más cosas que mostrarte aún. En aquel momento que el Señor me dijo esas palabras, salimos de aquel lugar. Empezamos a ascender. Y en aquel momento llegamos a la tierra. Y empecé a ver el desastre que había quedado en el juicio del Señor. Y yo veo un sello de metal puesto en la mano del Señor. Y escuché como el Señor empezó a clamar a gran voz diciendo, porque el sexto sello fue abierto. Porque el sexto sello fue abierto ya. Porque el sello sexto fue abierto ya.
y ay de los moradores de la tierra. Y en aquel momento el Señor me dijo, después de mi juicio, daré solamente un tiempo y yo me llevo a mi iglesia. Oh, mi alma te bendice, a mi presencia. Y el Señor me dice el año del día del juicio. Y el Señor me dijo, sella estas palabras, hijo mío, y no las hables a nadie, porque solamente tú y yo sabremos. Pero déjame decirte, amado hermano, que el tiempo se ha acabado, el tiempo se ha terminado. Sométete a Dios, busca a Dios en santidad. En aquel momento el Señor me dijo, observa, porque ahora te muestro lo primero que sucederá en la gran tribulación. ¿Cuál será la tercera guerra mundial? Y en aquel momento el Señor me dijo, mira, porque los países se están preparando ya para la tercera guerra mundial, porque ellos saben que en mi reloj profético el tiempo se está terminando. Es por eso que se están preparando para la tercera guerra mundial. Y yo empecé a observar túneles que ellos hacían a las profundidades de la tierra, y yo veía cómo ellos tenían reservado alimento. Y el Señor me dijo, mira cómo se están preparando también con armas. Me dijo, mira cómo Rusia se prepara con las armas, mira cómo los países se preparan con las armas, mira Alemania cómo se está preparando, mira Estados Unidos cómo se está preparando con armas. Oh, mi alma te bendice, Señor. Mira, porque hasta aún los más países más pequeños ya se están preparando con armas para la tercera guerra mundial. Y me dijo, y tu país también se empieza a preparar para la tercera guerra mundial. México también se empieza a preparar. Y me dijo el Señor, porque yo pondré a un presidente en México, y ese presidente será rechazado por muchos países. Y yo empiezo a observar a un hombre que le empiezan a llegar mensajes, y yo solamente veía cómo él meneaba la cabeza al leer aquellos mensajes enviados por otros países. Y el Señor me dijo, mira cómo él se empezará a preparar también para la tercera guerra mundial. Y yo veía cómo él agarraba su teléfono y empezaba a marcar. Y al momento veía cómo empezaban a llegarle armas al país mexicano. Yo veía un campo libre y veía muchas armas llegar a aquel campo. Y el Señor me dijo, porque México también se prepara para la tercera guerra mundial. Y mira, muchos países más también se están preparando ya para la tercera guerra mundial. Hasta los países más pequeños se preparan, porque será una guerra nuclear. Y en aquel momento que el Señor me dijo esas palabras, me dijo en aquel momento, ahora observa cómo la guerra iniciará. Yo observo cómo aviones empiezan a tirar bombas tóxicas sobre cada país. Y era una guerra muy terrible, que solamente los aires estaban contaminados. Y yo veía cómo niños morían en aquella guerra. Veía jóvenes cómo morían. Veía adultos, ancianos morir. Y el Señor me dijo, porque morirá la otra tercera parte de la humanidad y de los seres vivientes. 9, 5, 4. Y en aquel momento que el Señor me decía esas palabras, me dijo, porque morirá también la tercera parte de la humanidad. Y yo veía una guerra y veía a los niños morir, asfixiándose. Oh, mi alma te bendice, Señor. Me dijo el Señor, porque será lo primero que ocurrirá después de mi juicio, después que yo venga por mi pueblo. Oh, mi alma te alaba, Señor. Y en eso me dijo, mira, observa lo que bajará del segundo cielo. Y empecé a ver naves espaciales que bajaban del segundo cielo. Eran naves muy grandes. Y veía como aquellas naves también torturaban a la gente en esa tercera guerra mundial. ¿Y saben quiénes eran? Eran los ángeles que el Señor derribó de su presencia, cuales están en el segundo cielo. Y son los ovnis o extraterrestres. Y yo veía cómo bajaban a la tierra. Y el Señor me dijo, porque ellos bajarán a la tierra después que yo venga por mi pueblo. Y ahorita no pueden bajar a la tierra porque está mi Espíritu Santo. Amaquinda la Bahama. Y en aquel momento veía a los extraterrestres bajar a la tierra. Veía cómo torturaban a la humanidad. Y en aquel momento el Señor me dijo, ahora observa, porque de las profundidades de los mares
De las profundidades de las aguas saldrán monstruos marinos. Y veía grandes monstruos. Eran como langostas, eran como dinosaurios grandes, eran miles de animales que yo nunca había visto en la tierra. Veía cómo torturaban a la humanidad. Y vi en aquel momento un animal muy grande, con una cola muy grande y con una punta de un filo muy grande. Y tenía muchos filos aquella cola. Y veía cómo atormentaba a la humanidad con aquella cola. Era un animal muy grande que torturaba a la humanidad. Y el Señor me dijo, mira, porque después la muerte huirá de la tierra. Ore me kira masakalaya. La muerte huirá de la tierra y serán atormentados por los siglos de los siglos. Y yo veía como aquel animal torturaba a cada humanidad, a cada persona. Y en aquel momento el Señor me dijo, hijo, te he mostrado ya lo primero que ocurrirá después de mi juicio. Y ya me dijo el Señor, ahora ven que te tengo que llevar a mi presencia. Cuando Él me dice esas palabras, yo empiezo a llenarme de gozo, porque el Señor me iba a llevar otra vez a su presencia. Y el Señor me dijo, ven que tengo cosas que mostrarte en mi presencia. Y empezamos a ascender, ascender, ascender. Y llegamos a un portón muy grande. Un portón de fierro, no sé cómo era, como de hierro, muy grueso, unas puertas muy gruesas. Veía muchos muros en aquella ciudad muy grandes, muchos muros muy grandes. Y en aquel momento vi aquel portón y arriba de ese portón unas letras muy brillantes, tan preciosas, que decía bienvenidos al paraíso eterno. Y el Señor me dijo, ven hijo mío, que te tengo más cosas que mostrar. Y empezamos a caminar, a caminar. Y cuando íbamos caminando, los ángeles decían, santo, 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 santo. Y en aquel momento íbamos caminando y los ángeles alababan al Señor. Y cuando íbamos caminando, en aquel momento el Señor me dijo, mira hijo, mira lo que tengo preparado para mi pueblo, lo que tengo preparado para mi iglesia. Amarabasalaya. Y me kendelebe kindaraba kandalaba saya. Oh, so alaba kendarama kindalaba saya. Porque siento la presencia del Espíritu Santo. Maraba kindalaba amakinda. Urreme kandalaba kenda makundalaba hay. Y empezamos a caminar en la presencia del Señor. Y mientras íbamos caminando en aquel momento, yo observo un talí en las manos del Señor. Era un manto, un talí hebreo. Y el Señor me dijo, hijo mío, esto es lo que yo te regalo a ti. Mira, porque ahora irás a las naciones. Makira basalai. Ahora irás a las naciones. Y este manto que yo te doy, que es el talí, es sagrado en mi presencia. Porque yo te lo doy a ti. Porque está ungido por mis manos, está ungido por mí. Y el Señor me dijo, ahora irás a las naciones y a los pueblos. Y me muestra el Señor a los paralíticos. Y yo veía a los paralíticos en una cancha deportiva. Y veía auditorios predicar. Y veía muchos paralíticos, muchos ciegos, muchos que no podían oír. Oh, me iba kinda la basala. Y el Señor me dijo, y pondrás esto sobre los paralíticos. Y yo veía poner el talí hebreo sobre los paralíticos. Y yo veía cómo los paralíticos se levantaban. Y yo vi cómo los ciegos recobraban la vista, cómo los sordos podían oír. Y el Señor me dijo, amalaba kenda, porque están en los últimos tiempos y estas señales te seguirán. Y remekinda lava sogalaya. Y me dijo el Señor, no será el talí, no será el manto que te he dado, que sanará a los enfermos. Será mi presencia. Será la unción que yo he depositado en tu vida. Será la unción que yo te he regalado. Amaré Bekinda. Eso es lo que sanará a los enfermos. Pero llevarás este manto
porque es sagrado delante de mi presencia, porque yo te lo he dado y yo lo he ungido con mis manos. Yo veía como el Señor lo tenía en su mano, y yo veo como el Señor me lo entrega en mis manos. Y me dijo: ahora, hijo mío, te doy mi espada para que vayas y pelees. Oh, mi alma te bendice, Padre Santo. Yo veo como el Señor me entrega una espada muy grande, una espada de fuego, y el Señor la pone en mi mano. Y cuando el Señor la pone en mi mano, yo siento como aquella espada recobró fuerza. Y el Señor me dijo: con esta espada irás a las naciones a pelear, porque yo te la doy. Porque muchos vendrán a ti para pisotear tu ministerio, para pisotear lo que yo te he entregado. Muchos vendrán a ti para derribar lo que yo he puesto en ti. Y con esta espada, me dijo el Señor, vas a destruir a aquellos que se levanten en contra de ti. Porque es mi espada, me dijo el Señor. Con esto derribarás. Amarabaquenda la basícalai. Porque muchos vendrán a ti para destruir tu ministerio, pero no podrán. No podrán, porque yo, el Santo de Israel, he prometido estar a tu lado. He prometido ir contigo. Yo, el Santo de Israel, y yo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, yo, Jehová de los ejércitos. En aquel momento que yo observaba aquella espada, el Señor me dijo: muchos querrán destruirte, pero no podrán. Muchos bendecirán tu vida, muchos bendecirán tu ministerio, y yo también los bendeciré, porque esa es mi promesa. Yo bendeciré al que bendiga tu vida. Mi alma te alaba, Jehová. En aquel momento que el Señor me decía esa palabra, me dijo: ven, hijo mío, que ahora te tengo que llevar a mi Padre. Y empezamos a caminar y veía las mansiones. Yo veía aquel río cristalino fluir. Y llegamos al trono, y en medio del trono veía un río cristalino fluir, tan precioso. Y empecé a acercarme a aquel río, a aquel trono blanco puesto en un altar. Y cuando me empiezo a acercar a aquel trono, empiezo a observar aquellos 24 ancianos que estaban alrededor del trono y decían: santo, santo, el alfa, el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Me kira macamba salai. Mi alma te alaba, Señor, porque siento tu presencia, Padre, porque tú eres real, mi Padre amado. Me acuerdo que yo en ese momento yo escuchaba aquellas melodías que entonaban en aquel trono del Padre. 5, 4. Y cuando escuchaba aquella melodía entonar en aquel trono del Padre, en aquel momento empecé a observar muchos ángeles alrededor. Y asimismo observé unos serafines muy grandes. Y aquellos serafines tenían 6 alas. Y yo veía que estaban puestos arriba del trono del Padre. Y veía 6 alas. Eran muy grandes aquellos serafines. Y yo veía que con 2 alas cubrían sus pies. Con 2 alas cubrían su rostro para no ver a Jehová. Y yo escuchaba que ellos decían: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Pero yo veía que ellos alababan al Señor con sus alas. Con 2 alas se sostenían y ellos meneaban sus alas, y de aquellas alas salía aquel cántico que decían: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. En aquel momento que ellos alababan al Señor, en ese momento escuché a uno de los serafines decir a gran voz diciendo: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor es como una luz, rayos brillantes salen de sus manos, y ahí está escondido su poder, y ahí está escondido su poder. Ora máquina mansa. Volvían a decir: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos.
En aquel momento, el Señor me dice: hijo mío, Diego, ve a la tierra, porque te están esperando ya, porque hay un pueblo clamando por ti, que ya te está esperando. Me dijo: ve y cumple conmigo, hijo mío, y no temas ni tengas miedo, porque yo estoy contigo. Y en aquel momento el Señor me dijo: ve, porque las naciones te están esperando, porque los pueblos te están esperando, porque hay un pueblo que tiene hambre de escuchar lo que yo mando a la iglesia, lo que yo mando a la humanidad. Ve ahora, hijo mío, y hazlo. Amarabaquem. Yo veía a los serafines puestos en aquel trono del Padre. De aquel trono salía un resplandor muy grande. Yo veía unas vestimentas que bajaban sobre aquel trono. Los vestidos de Jehová bajaban en aquel trono, y los serafines decían: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Aquellos serafines tenían 6 alas. Con 2 alas ponían sus alas en los pies, con 2 alas se mantenían diciendo: santo, santo, y con 2 alas cubrían su rostro. Algo tan precioso, y veía como relámpagos salían del trono del Padre. Y el Señor me dijo: ahora, hijo mío, anda y ve, di lo que yo te he revelado, lo que yo te he mostrado, porque las naciones te esperan. Y eso fue lo que el Señor me mostró. Yo abrí mis ojos y poco a poco empecé a recuperar mis fuerzas. Y yo veía a los hermanos cantar, orar al Señor, un clamor que hacían los hermanos. Y eso fue lo que el Señor me reveló el 7 de febrero del 2018. Y en esta hora voy a orar por tu vida. Si tú te quieres reconciliar con el Señor, repite esta oración. Señor Jesús, me pongo delante de tu presencia, pidiéndote perdón, reconociendo que soy pecador y que te he fallado. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame con tu sangre preciosa. Lávame con tu sangre preciosa. Límpiame con tu sangre preciosa. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Perdono a los que me han ofendido y a los que he ofendido. En el nombre de Jesús, amén. Yo voy a orar por tu vida y por este mensaje. Gracias te doy, Padre amado, Rey del cielo y de la tierra, porque tú has hablado a tu pueblo, tú has hablado a tu iglesia, amado Señor Jesucristo. Y tú has ministrado cada vida, oh Jehová. Ahora te pido que tu presencia esté ahí, Señor. Rompe las cadenas de pecado, rompe las ligaduras, oh Dios de la gloria. Rompe todo estorbo, Jehová. Rompe todo parámetro religioso, oh Dios de la gloria. A nueva criatura cada alma, Dios de la gloria. Dale vida a los que no tienen vida. Dale espíritu a los que no tienen espíritu, oh Jehová de los ejércitos. Levanta al caído, restaura, purifica, sana, Señor Dios de la gloria, porque yo sé que ahí está tu presencia ministrando. Santo, santo eres, Jehová. Mi alma te bendice, Señor. Gracias por este mensaje, Padre, que tú le has hablado a la humanidad. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios bendiga a todos mis hermanos. Y así estamos finalizando esta experiencia que el Señor me entregó. No lo tengas por poco. El que la quiera creer, que la crea. El que no quiera creer, no se le está obligando a creer. El que quiera creer, que crea. Y el que no, no cree. Yo solamente he cumplido con el Señor, con decirte la verdad. En esta hora, si tú quieres comunicarte conmigo, comunícate a este número: 954-160-9998. 954-160-9998 de México. O comunícate al 954-139-8319. 954-139-8319. Que Dios te bendiga, amado hermano. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté en tu vida. En el nombre de Jesús, amén.